Hola a todos. Bueno, este es un video tutorial de validez de razonamientos por medio de reglas de inferencia. Entonces, aquí tenemos este razonamiento, aquí lo tenemos, donde nos dice P entonces Q y R entonces S y Q y S entonces T y no T, entonces no R o no P. Entonces recordemos que cada una de estas premisas están separadas por una I, como podemos ver, y que la conclusión general, es decir, esta, está separada de todas las premisas por medio de un condicional, de un entonces. Bien, entonces aquí tenemos una premisa, dos premisas, tres premisas y cuatro premisas. Para resolver el razonamiento por medio de reglas de inferencia, entonces tenemos que empezar a pasar eh, cada premisa de forma vertical. Entonces tenemos aquí P, entonces Q, premisa 2 nos dice R, entonces S. La premisa 3 dice Q y S, entonces T. Por último, la premisa número 4 nos dice no T. Correcto. Bueno, también tenemos la conclusión, como lo dijimos anteriormente, es no R o no P. Bien, para resolver un razonamiento de esta forma, debemos procurar usar las reglas de inferencia de modo que utilizando las premisas lleguemos a la conclusión. Entonces debemos buscar la forma más fácil o la regla que se apegue más a lo que tenemos aquí. Entonces podemos ver dos condicionales, una negación, aquí vemos un condicional. Bueno, entonces continuamos con P5. Vamos a usar entonces una regla de inferencia. Podemos ver en la premisa número 3 y en la premisa número 4 que tenemos un condicional donde el consecuente es t, y en la premisa 4 tenemos una negación, la negación de este consecuente de aquí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de negaciones, tendríamos la forma modus tollens. Entonces, nos quedaría la premisa 5 como no Q y S, ya que la regla de modus tollens nos dice que cuando negamos el consecuente, negaríamos el antecedente. Negaríamos el antecedente. Bueno, seguimos con la premisa 6. Cuando tengamos este tipo de casos, donde esta negación está por fuera de un paréntesis, o de un corchete, o de una llave, lo mejor, lo más fácil para que podamos continuar es usar la ley de De Morgan. Entonces la ley de De Morgan lo que va a hacer es negar cada uno de estos átomos y de igual forma negar el conector. La negación de la conjunción es la disyunción. Bien, entonces la premisa número 6 nos quedaría como no Q o no S. Bueno, seguimos con la premisa 7. En la premisa 7, bueno, ahí quedaríamos como que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ya usamos estas dos premisas, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con estas otras dos premisas, con el fin de llegar a no R o no P. No R o no P. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es usar la ley de transposición de términos. Entonces, la ley de transposición o contrarrecíproca nos dice lo siguiente. Voy a hacerlo por acá abajito. Nos dice lo siguiente. Si tenemos A, entonces B, eso será lo mismo que decir no B, entonces no A. ¿Ok? Esa es la ley de transposición o ley contrarrecíproca. Bueno, entonces, en la premisa 7
Vamos a usar la premisa 1 para usar esta misma ley. Podemos ver que tienen la misma forma. A entonces B, P entonces Q. Lo cual nos va a quedar de la forma no Q, no Q, entonces no P. La premisa 8, vamos a usar la premisa 2 con esta misma ley. Por lo cual nos quedaría como no S, entonces no R. Bien. Bueno, ¿qué hacer ahí? Lo siguiente será usar, tenemos esta forma así. Lo que vamos a hacer es usar el dilema constructivo. Entonces, premisa 9. ¿Qué nos dice el dilema constructivo? Lo voy a hacer de nuevo aquí abajo. El dilema constructivo nos pide tres términos. Entonces, o tres premisas. Entonces, el dilema constructivo dice esto. Si tenemos A, entonces B. Si tenemos C, entonces D. Y si tenemos A o C, es decir, si tenemos A entonces B, C entonces D, y tenemos la conjunción de los dos antecedentes, eso nos llevaría a tener la disyunción de los dos consecuentes. Bien, entonces, vamos a revisar si tenemos eso. Tenemos A entonces B, sí, es verdad. C entonces D, lo tenemos. Y A o C, es decir, no Q o no S. Y podemos ver que lo tenemos. Bueno, tenemos esos tres términos, entonces nos va a quedar como la conjunción de los dos consecuentes. Es decir, no R, no R o no P. Con lo cual llegamos a lo que es la conclusión. Queda entonces demostrado que el razonamiento es válido por medio de leyes de inferencia. Vamos a ver cuáles fueron entonces las que usamos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí usamos entonces un modus tollens entre las premisas 3 y 4. Bueno, la siguiente usamos una ley de De Morgan. La ley de De Morgan. En la premisa 7 usamos ley de transposición. Ley de transposición en la premisa número 1. Bueno, aquí usamos primero la premisa número 5. Y de igual forma usamos la ley de transposición en la premisa número 2. Por último, para llegar a la conclusión, utilizamos el dilema constructivo. Bueno, entonces queda así demostrado que este razonamiento es válido usando estas leyes de inferencia. Espero que les haya servido.